Eso es, no es difícil, es más fácil es cuestión de armar nomás, porque este Excel no tiene Spearman, no tiene a este. Bien, el segundo caso era cuando las variables eran cualitativas, cuando ambas variables son cualitativas de tipo ordinal, no se olviden, de tipo ordinal. Ordinal quiere decir que las variables tienen en su cuestionario que van a trabajar las encuestas un Likert, por ejemplo, ¿no es cierto?, bajo respuestas de 3 a más respuestas, ese tipo de ponderación. Entonces, liderazgo y calidad son variables cualitativas. ¿Ya? ¿Y cómo vas a recoger información sobre esas variables? Con tus encuestas bajo cuestionarios tipo Likert. No se olviden, es la única forma de hacerlo. No hagan con respuestas cerradas, sí, no, eso no. Tienes que trabajar. Por ejemplo, la calidad, tú no vas a decir, oye, ¿es buena calidad? ¿Sí o no? No. Tienes que bajar un parámetro a medida de 5 respuestas mínimo para poder detallar eso. ¿Ya? Entonces, cuando las variables son cualitativas, ¿no es cierto? Acá el que resuelve este problema es el famoso Spearman, R de Spearman. ¿No? Ese es un estadístico no paramétrico que me va a permitir probar esas hipótesis. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, liderazgo y calidad tienen su sumatoria de respuestas. Estos valores que ustedes ven acá, 40, 45, 46, no son la calidad medida, sino son ya la sumatoria de todas esas respuestas que han hecho pues, en su Likert, ya salió este valor total. Por ejemplo, para este entrevistado número que está acá, el primero, han sumado todas sus respuestas de su instrumento Likert y ya salió 40 para el liderazgo. Y para la calidad han también sumado las respuestas de su Likert que ha hecho y ya salió 42. Y ustedes saben que los instrumentos tipo Likert son pues de 3 a más respuestas. ¿Se acuerdan que dijimos? Siempre, casi siempre, a veces, algunas veces, ese tipo de respuestas, pues. ¿Se acuerdan o no? Ese es Likert. Entonces, su sumatoria es la que me interesa. Estas son las sumatorias de las respuestas de esos que han sido entrevistados y eso es lo que ha arrojado como resultado final. ¿Está bien? Un ejemplo, a ver, les pongo acá. Es como decir, a ver, el primer encuestado respondió, por ejemplo, la primera pregunta, 3. El segundo encuestado respondió 4. El tercer encuestado respondió 5. Ya. La primera pregunta es esta. Pregunta 1. Vamos a ver más. Pregunta 2. Respondió el primer encuestado 4. El segundo encuestado respondió la pregunta 2, por ejemplo, 3. La segunda pregunta del tercer encuestado respondió 3, por ejemplo, un ejemplo. Entonces, a eso me refiero. O sea, son las preguntas que han respondido los encuestados, ¿no es cierto?, en sus respuestas Likert, ¿no es cierto? Y usted dirá, profesor, ¿qué cosa significa el 2 y el 1? ¿Se acuerdan o no? El 1 era nunca, ¿se acuerdan? El 2 era casi nunca, ¿se acuerdan? Claro, y así, ¿ves? Entonces, esta respuesta de ellos es lo que yo lo sumo acá. Acá le hago la sumatoria. Por ejemplo, le digo, ¿cuánto sumaría esto? 3 más 4, 7, 9. Un ejemplo. El otro suma 9 también, ¿no? El otro suma 9 también, ya. Un ejemplo. Entonces, estas respuestas es lo que yo estoy totalizando aquí, en este lugar, ¿ya? No se preocupe. Así te trabaja por cada variable, tiene que hacer su sumatoria de respuestas de su instrumento Likert que han aplicado, ¿ya? De ahí salen esas preguntas, colega, no es de otro lugar. Son ya las sumatorias de sus respuestas. Ahí está, ya. Claro, y acá está el uno, el participante 1, el segundo participante y el tercer participante. ¿Me puedo entender? Estas son las personas que han sido entrevistadas y estas son las preguntas, las respuestas a las preguntas. Pueden estar 10 preguntas, porque esa pregunta depende, pues, ¿no? Entonces, lo que yo tengo acá son principales. Ya, claro, claro. O sea, respuesta. La respuesta que ha hecho, claro, la respuesta. Por ejemplo, uno es nunca. Por ejemplo, si él marcó nunca, para mí es peso 1. Si marcó casi nunca, es peso 2. Si marcó algunas veces, peso 3. Si marcó casi siempre, 4. Si marcó siempre, 5. Ya está, así es. Se le asigna pues esos pesos en Likert. ¿Ah? Eso es. Profe,
Claro, la respuesta por persona de todo el cuestionario que se les ha tomado en las preguntas. Ese es la sumatoria. De aquí sale pues este liderazgo y calidad. Son las sumatorias. ¿Está bien? Claro, así es, para hacer la prueba de hipótesis, claro. Porque son dos instrumentos separados. Pues. Para liderazgo hay un instrumento y para calidad también hay otro instrumento, no se olviden. Son dos instrumentos con Glicker que han hecho. Por lo tanto, yo necesito las. Perfecto, no hay problema, ¿ya? No hay problema, sí se apunta. ¿Ya? Profe, una Entonces, pregunta. sí, le escucho. En este instrumento tipo Likert, ¿la asignación de valores ya está establecido o yo puedo decir, bueno, nunca para mí Muy buena pregunta. Depende de tu variable y depende de las preguntas que hagas. Por ejemplo, en algunas de repente tienes 3 respuestas nada más, o en otras tienes 4 respuestas, en otras 5, eso depende. Pues. Por ejemplo, en este caso tiene 5 respuestas, por eso va del 1 al 5. Y si tienes 4 respuestas, del 1 al 4. Si tienes 3 respuestas, del 1 al 3, no te olvides. ¿eh? Hasta ahí nomás. 2 respuestas ya no, ya, esa es otra cosa, ya, esa es cerrada ya. Ese tiene otro tratamiento. ¿ya? Entonces, este de acá, por favor, es para Likert de 3 a más respuestas, no se olviden, ¿ah? Y ordinales, por eso estamos hablando ordinales, quiere decir de un nivel mínimo máximo, estamos llegando, ¿ah? Del 1 al 5, por ejemplo, es ordinal. Nunca, a veces, casi siempre, eso es un ordinal, no se olviden, ¿ah? ¿De acuerdo? Entonces, así se hacen. Por ejemplo, acá de repente tienes a 50 encuestados, acá pues, habrán del 1 al 50. ¿Y cuántas preguntas tienes? Por ejemplo, supongamos que tengas 20 preguntas en tu cuestionario. Habrán pues, 20 casilleritos acá versus 50 encuestados. Es un mapa grande. ¿eh? Hace la sumatoria y esa es la que va aquí, pues, en esta columna que estamos presentando aquí. Esa es la sumatoria que te vi de su respuesta para estas variables. ¿De acuerdo? Bien, lo estoy dejando ahí para que tengan como una especie de consulta. Entonces, de 1, 2, 3 son los participantes, esas son las personas que han sido encuestadas, no se olviden. Y este PSU1, PSU2, PSU3 son las preguntas, ¿ya? Que se ha puesto ahí, ¿ya? Como referencia. A ver, entonces ya supongo que tengo ya el total, ya hice una suma del liderazgo, tengo pues los totales para ese instrumento de estas personas, he encuestado a cuántas, a 9 personas, a 10 personas, perdón, ya tengo sus respuestas. Aquí en calidad también ya tengo su respuesta a las 10, pero en sumatoria total. Muy bien. ¿Qué hace el famoso Spearman? Lo que él va a hacer es resolver esta prueba de hipótesis, ¿no es cierto? Cuando estas variables son cualitativas, ordinales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace? A ver, el primer paso que hay que hacer, dice, es hallar la diferencia. Este DSUI significa diferencia. Quiere decir que va a restar, voy a ampliar un poquito más para que se vea mejor. Ahí sí, ¿no? Ahí se ve. Por ejemplo, acá lo que va a hacer la diferencia, quiere decir que va a restar la primera contra la segunda. La primera contra la segunda. Entonces, ¿qué cosa he hecho? ¿Cuánto es 40 menos 42? Menos 2. Está restando 40 menos 42. Sale negativo menos 2. ¿Cuánto es 45 menos 46? Menos 1, porque el de acá es menor. ¿Cuánto es 50 menos 48? Ahí sí sale 2 positivo. ¿Ah? Así es. Al final, acá está en 50 menos 49 sale 1. Y así. Entonces resta valor contra valor. Titito lo va restando uno contra otro. Y salen estos valores de acá. ¿Sí? Ese es el primer paso. El segundo paso dice que esto hay que elevarlo al cuadrado o multiplicado 2 veces también. Este valor de acá, cada uno hay que elevarlo al cuadrado, porque la fórmula me pide elevarlo al cuadrado. Entonces, menos 2 elevado al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1, y así. Toditito se eleva al cuadrado. ¿ya? Una vez que lo elevé al cuadrado, ya tengo que sumarlo, dice. Acá hay la sumatoria, ahí está su suma total, sale 23. La suma total de todos estos que han sido multiplicados o elevados al cuadrado. ¿Para qué me sirve eso? Porque en la fórmula, no se olviden, la formulita que tenía este R de Spearman, me decía que era 1, la fórmula es, acá lo voy a ver mejor manera. A ver, deja ver. Ya, acá creo que sí. Ah, ya salió, ¿no? Ahí está. La fórmula dice que es igual a 1 menos 6 veces la sumatoria de sus cuadrados. ¿Y quién es el E13? Es la sumatoria, que quiere decir que es 23 la sumatoria que ha salido. La sumatoria, 6 veces la sumatoria de sus cuadrados sobre 10 al cubo, o sea, n al cubo, pide la fórmula, n al cubo, menos n. En otras palabras, acá 3 veces 10 menos un 10. Eso es lo que está haciendo la fórmula. ¿Ya? Así está en la formulita. Al final, ¿cuánto obtiene? Vamos a ver acá. ¿Cuál es el resultado? A ver. Y acá, a ver si activado. Entonces, procesando eso,
sale 0.86. ¿Ve? Este ya, pues, nos está diciendo que sí hay una buena correlación entre las variables. Profe, una consulta. Sí, sí, sí. Profe, ¿ese 10 representa a los encuestados? La cantidad de datos. ¿Cuántos hay? Ya está bien. Son 10 datos que han entrado, ¿eh? Por eso 10, ¿ya? Entonces, SN, de acuerdo a la fórmula, es la cantidad de procesados. ¿Cuántos datos han entrado? Si son 20, entonces el N vale 20. Le cambian nomás por 20. ¿Ya? Acá le ponen 20, 20, 20, 20. ¿Ya? 6 veces es la fórmula. Así dice la fórmula. 6 veces la sumatoria de cuadrados. Así manda la fórmula. ¿Ya? Sí, porque es... No, dice N al cubo menos N, dice la fórmula. Así dice la fórmula. N al cubo sería pues el número de la muestra, pero en este caso son 10 datos. N al cubo sería N por N por N. En otras palabras, 10 por 10 por 10. Pues. N, 10. Pues. O sea, la fórmula manda N al cubo menos N. Así dice la fórmula del Spearman. ¿Ya? Por eso es que la fórmula se ha trabajado de esta manera. ¿ya? Entonces son 10 datos. Si fuese tu número de personas 20, acá le pones 20, 20, 20 menos 20. Si fueran 50 tus datos, 50 por 50 por 50 menos 50. ¿no? Todo permanece igual, solamente el E3 es el que va a cambiar, que es la suma total de estos cuadrados que hemos sumado. Eso es lo que va a cambiar. ¿ya? Entonces, miren, salió 0.86, quiere decir que es una buena correlación. Acá lo han puesto alta, no es alta, debe ser buena correlación nomás. Para hacer entender, ¿no es cierto?, que ambas variables se entienden. Quiere decir que como un buen imán, se entienden. ¿ah? Sí, sí. Ahorita más bien voy a pegar la fórmula acá más bien para que lo vean. ¿eh? Un ratito no se me pierdan ahorita para que salga esto. Aquí lo tengo, del PPT del PowerPoint. ¿ya? Ahorita lo traslado a fórmula para que lo vean. ¿ya? Un ratito, chicos. Acá está. Ahí está. Lo voy a trasladar ahí para que la podamos ver mejor y vean cómo sale esa formulita. ¿eh? Ahí está. Me lo voy a poner por acá un costadito. Para el tamaño. Ahí está la fórmula. ¿Se ve la formulita, chicos? Se ve, ¿no? Ahí está. Es R de Spearman igual a 1 menos 6 veces la sumatoria de las diferencias del cuadrado sobre N al cubo menos N. Esa es la fórmula. Y el Excel se ha trabajado de acuerdo a eso, ¿ven? A esa formulita, ¿ya? Ahora sí, con esa formulita pueden ustedes entender cómo se ha procesado esto, ¿ya? Entonces, el Excel no tiene esa fórmula de Spearman, por eso que no lo hemos podido hacer como el caso del Pearson. El Pearson sí está creado, en cambio Spearman sí no está. ¿no? Ya he escrito a Microsoft que lo coloque, ¿no? Para que tengan, pues, ¿no? Profe, ¿y en el otro programa está este? Tampoco no está Spearman. En cambio, Spearman sí existe, ¿saben en qué programa? En el SPSS, en ese software que está la licencia, con licencia, eso sí, ahí está, ¿no? Pero no es muy complicado, ¿eh? Sale cerquita nomás como Spearman y como Pearson, por ahí nomás está. No sigan, pero cada uno es lo suyo. Entonces, ustedes cuando prueben variables de tipo cualitativo, creo que el que menos está haciendo eso, ¿eh? Cualitativos, en docencia de repente, puedan trabajarlo con este Spearman. La idea es que ambas variables sean cualitativas, colegas, o ambas cuantitativas, porque si son mixtas hay un problema. ¿ya? ¿Cuántos, a ver, ustedes están haciendo correlacionales? A ver, quisiese saber, a ver, así con vocecita nomás. ¿Cuántos son? Yo así digan, a ver, ¿cuántos están haciendo su diseño descriptivo correlacional? A ver. Yo. Muy bien. Presente, profe. Muy bien, ya van 3 por ahí, 3 vocecitas. Muy bien, También. 4, Profe. 5, ya van 5 por ahí que estoy escuchando. Presente, profesor. 6 también. Presente. 6, 7. Yo también. Muy bien, entonces están haciendo correlacionales, descriptivos correlacionales. ¿A eso se refiere? ¿Cómo? Sí. Si están trabajando diseños descriptivos correlacionales, ahora verifican sus variables. Verifican sus variables. ¿Cómo son sus variables? Sí, profesor, correlacional. Ya, ¿cómo son sus variables? ¿Cualitativas o cuantitativas? Cualitativa. Perfecto, entonces Cualitativa, señor profesor. este Spearman te va a ayudar, muchacho. Esto es clave y fundamental para ti. Con esto tienes que hacerlo. Profesor, disculpe. Sí. ¿Y cómo está lo que estamos haciendo mixto? ¿Cómo mixto? ¿En qué sentido? ¿Las variables?
Por eso, pues, la Así variable, yo me refiero a las variables. De repente han puesto, por ejemplo, una variable cualitativa y la otra cuantitativa. Uy, hay problemas. Entonces, la estadística no se va a poder acoplar ahí. pasaría a Claro, ambas cuantitativo. completas las cualitativas o bien ambas a cuantitativas. No te queda otra. Si no, la estadística no te va a poder resolver. No hay forma de Eso, hacerlo. eso se Sí. puede ver con sus variables, pero la primera variable y la Claro, segunda ya podemos ver rápido si es claro, cualitativa así se o hace. cuantitativa. Claro, así es. Eso sale, pues ahí está en tu matriz, sale, pues, ¿no? Si la variable es cual o cuantitativa. Y de preferencia, Profesor, sí, con toda confianza. disculpe, ¿podría darme Sí, perfectamente. un ejemplo de cómo podría pasar una variable cualitativa a cuantitativa? Eso mismo, Por ejemplo, una herramienta de un programa. por ejemplo, si tus dos variables son cuantitativas, no hay problema, las mides nomás, pero si las dos variables son cualitativas, también tiene su estadístico propio. Spearman es para los qualis Claro, y ya. yo me refiero, profesor, tengo una cualitativa y una Por eso, cuantitativa. a eso Quisiera vamos. pasar Ya, a eso la vamos. a cuantitativa. Ya, dime la primera variable. Así, entre nomás. Por ejemplo, un software. La primera variable, ¿qué es para ti? A ver, ¿qué cosa? Dime si no el título de tu investigación para ayudarte. A ver, ¿ah? A ver, es el programa Scratch. Bueno, bacán. Yo ¿Cómo conozco. es el programa Ya, ¿qué más? Scratch y el Tu relación con pensamiento algorítmico el en pensamiento. estudiantes? Pensamiento algorítmico o computacional de Pero un ya, estudiante. ya, pero vamos a por partes. Mira, ese programa Scratch, ¿no es cierto? Como programa, ¿lo mides o no lo mides? Ahí vamos por partes, miren. Ya, ¿cómo lo has redactado tu hipótesis? La hipótesis me importa, a ver, ya. Yo estoy viendo ahí que una situación medio rara. A ver, la hipótesis, ¿cómo la has redactado? ¿Lo tienes a la mano en tu matriz? No, no lo tengo en la mano. Pues. A ver, Ya, mira. A ver, revísalo para ayudarte, ¿ya? Porque estamos en línea para poder ayudar a este joven. o luego de la clase para Ya, no mejor, tal vez. ya. Pongamos un caso, miren. Había pasado un caso así, mira, decía así, la gestión educativa, decía así, la gestión educativa y su relación con el rendimiento académico de los alumnos de la institución educativa tal. Así decía, la gestión institucional se relaciona, ¿no es cierto? Así dice la hipótesis, ¿no sé? O existe relación entre la gestión institucional y el rendimiento académico de los estudiantes de tal colegio. Entonces, gestión institucional es cualitativa. Y la otra variable del rendimiento académico era cuantitativa. Ahí ya estaba aprobado con resolución y todo, ¿eh? Las dos salidas, o bien cambian la resolución, o sea, haciendo entender que la variable rendimiento académico debió ser otro, ¿no? Y mientras haces el trámite, todo eso ya te vas a demorar más. Entonces, ¿qué hicimos? Por ejemplo, el rendimiento académico que es medible, porque son notas bajo un examen, qué sé yo, ¿no? Porque ya están en el registro, por ejemplo, de la institución educativa de los alumnos que han sido evaluados, es cuantitativo. Entonces, ¿cómo lo convierto esa variable cuantitativa de rendimiento académico internamente nomás para hacer el proceso estadístico? Porque al final de cuentas lo que importa en la estadística es datos cuantitativos para procesarse. Si no hace nada estadística con letras, todo trabaja con números. Ese rendimiento académico, ¿sabe qué hicimos? Lo convertimos a trabajarlo por escalas. Y escalas ya lo trabajamos cualitativamente hablando. Miren, si el alumno tenía notas entre 0 y 5, le habíamos puesto el rendimiento malo. Perdón, muy malo, ¿no? Si era de 6 a 10, malo. Si era de 11 a 13, regular. Si era de 14 a 16, bueno. Si era de 17 a 20, ¿no es cierto? Excelente. Entonces, lo convertimos, como dice, a literal ese rendimiento. Ahí recién ya pasó como cualitativo. Y eso sí, cualitativo con cualitativo del primero, recién lo procesamos con Spearman. Era la única forma de trabajarse, no había otra. Entonces así se tuvo que hacer y así se supuso y así se graduó este joven. Por eso se recomienda que los profesores de tesis, ¿no es cierto?, vean bien qué tipo de variables están manejando. Si no nos dan el dolor de cabeza a los estadísticos, pues, ¿no? ¿Cómo lo vamos a resolver nosotros si no se puede trabajar? No hay forma de hacerse, ¿ya? Entonces, en el caso de la colega, ya escuché de un software, ¿no es cierto?, que va a aplicarlo. La otra variable no le escuché muy bien. ¿Cuál era, señorita? ¿Me puede decir de repente? Pensamiento computacional o pensamiento algorítmico. computacional. Ese pensamiento computacional lo podrás medir o lo podrás encuestar, habrá que ver, ¿no? Sí, es medible. Es medible, bajo un examen o una encuesta. ¿Cómo lo haces? Un examen. Un examen, entonces ya son notas, ¿ves?
Y el otro, el software, es la aplicación misma, o sea, tú vas a enseñarles el Scratch, ¿no es cierto? Así Como, es. como aprendizaje. Entonces ahí, y si tú vas a enseñar eso, miren, lo vas a tomar su examen, ¿qué tanto aprendieron con el software? Ya no vendría a ser una correlacional, maestra. No, pues no, no es correcto. Yo Es no una dije que. experimental, claro, claro, ya estamos quedando, ¿ves? Entonces, en este Claro. caso no es una correlacional, pero estamos en un experimental. Entonces, para Ujú. eso hay otra prueba de hipótesis que no es esto, ¿ya? Para Ah, los ya. esto solamente, lo que hemos aprendido hoy día, tanto el Spearman como el Pearson, es para correlacionales, nada más. ¿Está bien? Para correlacionales. El que va a trabajar un experimental, un quasi, un pre, qué sé yo, más adelante, pues para ustedes lo estoy esperando recién con el T de Student, el Z curva normal. Para ustedes hay otros estadísticos, ¿ya? Que vamos a, en el transcurso de clase, darles, ¿ya? Entonces, Ah, listo. claro, lo que hemos aprendido hoy día y lo que vamos a aprender el siguiente sábado, perdón, domingo, es para correlacionales nada más, ¿ya? Entonces, que ya te sirve cómo tienes que orientarte el trabajo mismo, ¿ya? En el caso de la colega, ya lo estoy viendo que es un experimental. Qué bonito, ¿no? Ese Así sí, es. bajo software sí es interesante, ¿eh? El público se llena, el auditorio se llena y no sé dónde vienen, pero se llena, ¿no? Porque trabajos experimentales es lo que quieren ver, pero no que tanto resulta, ¿no? Bien, entonces Claro. hemos trabajado este trabajo de una manera adecuada. En el caso de los gemelos también, que hemos visto el ejemplito, a ver, lo voy a grabar esto. Acá sí no hay gráfica, acá sí si quiere ponen gráfica, si no quieren no es obligatorio, por si acaso, ¿eh? Porque como son cualitativas, no, la gráfica no manda aquí, pues no tiene sentido. Los gemelos, también ahí está el resultado, ¿eh? Acá se puede ver, salió 0,68, quiere decir que es una correlación moderada, ¿no? Pues es acá correlación moderada, 0,68 es moderado, no es buena ni alta, pero es moderado, pero es sí es correlacional, ¿no? Sí hay correlación entre las respuestas de estos psicólogos a los que han evaluado a los gemelos, ¿no? Entonces, así se trabaja este tipo de detalles, colegas, ¿ya? ¿Qué más quería decir algo más? Miren, por ejemplo, hay test internacionales, de repente alguno por ahí está trabajando ya un test psicológico de repente que ya ha sido probado en el mundo, ya no necesitan la confiabilidad, pero sí necesitan probar las hipótesis, ¿no? Es sí, hay que probarlas. Por ejemplo, a ver, por ahí decían, ¿no? Eso del cociente intelectual, por ejemplo, ya está estandarizado mundialmente. O sea, los psicólogos manejan ese test para ver cómo es el cociente intelectual de un niño, su formación y cómo puede ser en el futuro, ¿no? Su cociente intelectual, ¿no? Entonces ellos tienen ya valores asignados, ¿no es cierto? De cuánto es normal, supernormal, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los que somos normales creo que estamos entre 110 hasta 120, creo, parece. Ahora, un genio, por ejemplo, que tiene más de 120, 130, 140, por ejemplo, es un genio, ya es anormal, por si acaso, ¿eh? Y es un niño especial, ¿no? Será genio todo lo que tú quieras, pero ya no es normal, es especial. Como también los que tienen menos de 100, ¿no? Los niños que tienen deficiencias también son niños especiales, ¿no? Entonces, si ya se trabajan bajo los criterios y se tamiza. Cuando ya son test o instrumentos ya estandarizados mundialmente, ya la confiabilidad ya no se hace, ya se acepta como es, pero la pre-hipótesis hay que hacerla, hay que probarla, qué cosa resulta, porque se está adaptando a un contexto real social peruano, ¿no? Entonces hay que probarlo, ¿no? Entonces todo depende de sus variables. Entonces lo que hemos aprendido ya, colegas, para pre-hipótesis, para correlacionales, y lo que viene el sábado, el próximo nuevo también es correlacionales, ¿no? Ya la siguiente traeremos ya para experimentales, ¿no? Entonces al final tenemos que probar todas las posibilidades que pueden haber dentro de una tesis que ustedes tengan. Entonces a partir de la siguiente semana de repente ya les pido al menos su título de su investigación para poderles ayudar, ¿no? O sea, con qué prueba de hipótesis quedas, con qué confiabilidad lo vas a hacer también, para sugerirles ya para que ustedes también solitos lo hagan. No esperen que un estadístico les resuelva este caso, ¿no? Viendo las tesis y ustedes mismos solitos se lo pueden hacer, ¿no? Si no, olvídense, esos estadísticos que están afuera se les van a sacar el alma, esos son bravos para eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Bien, entonces esto para el caso de los gemelos ya está resuelto y este era un ejemplo para liderazgo y calidad que hemos explicado de manera detallada para que se entienda, ¿de acuerdo? Bien, en la plataforma, por ejemplo, ahí hay que resolver, creo que son 2 ejercicios, ya, por favor, entonces creo que es para contestar nomás, no creo que sea de cálculo. Y antes de cerrar esto, quería compartirles el software anterior, ¿ya? Para que ustedes vean que también se puede hacer con el software anterior, ¿ya? Un ratito dejo de compartir esto y presento el software que viene a continuación, ¿ya? Para que vean. Sí. A ver. Ya, ahí voy. Sí, profesor, por Ya. favor. Perfecto, profe, no se preocupen, estamos para atenderlos.
Un ratito. A ver, ¿cómo se hace esto? Tengo... Voy a compartirlo, ¿eh? En este momento. Ya. ¿Esto te refieres a los gemelos o al anterior? ¿Esto? ¿Esto es o el otro? El anterior, profesor. ¿Esto es los gemelos? ¿De los gemelos? Ya, ¿ves? Claro, para que veas cómo... Ya está. ¿El otro también? Sí, profesor, la anterior. Ya, ese es, ¿no? Sí. Ya, entonces la formula mejor con la fórmula más para que lo tengas. Ahí captura, ya con la fórmula mejor te conviene. Ahí mejor captura con esa formulita mejor, ¿ya? Ya, y la otra también con su fórmula, si deseas, acá. Esto tengo su formulita. A ver, acá, perdón. Un ratito. Ahí está. Por ejemplo, acá, ¿por qué he puesto 12? A ver, ¿quién me contesta? A ver. ¿Por qué dice 12 por 12 por 12? A ver. 12 que han sido medidos, claro. 12 personas. 12 personas, claro. Por eso es la muestra. Pues, eso es la muestra. Muy bien, muy bien. Han atendido. Están despiertos. Entonces, esto de los correlacionales es bien interesante porque se trabaja en la medicina, en la ingeniería, trabajan bastante este tipo de situaciones para ver cómo se comportan tal o cual cosa, ¿no es cierto? Y ahí van viendo, ¿no? Por ejemplo, eso de la cuestión de la pandemia, cómo está evolucionando, ¿no es cierto? La curva, ya va a crecer la curva, ya va a bajar la curva, no sé cuándo va a bajar la curva, entonces estamos en eso, ¿no? Cuidado. Y manejan pues las proyecciones, ¿no? Oye, si aparecen tanto, ¿cuánto van a hacer? Entonces todo se trabaja con este tipo de situaciones estadísticas, ¿no? Para probar las hipótesis de ello, ¿no? Ahorita hay mucho desempleo, mayor desempleo, todo eso se tejen bajo estadísticas, ¿no? Entonces, ya están proyectadas las elecciones, todo ya, mira. Bien, entonces, a ver, vamos a ver qué preguntas se han planteado en la plataforma y para ir resolviendo esos casos, colegas, ¿ya? Estamos en línea, cualquier cosita para que puedan consultar, ¿ya? Para poderlos apoyar. Entonces, lo que estamos estudiando hoy día para adelante ya es prueba de hipótesis, colegas, ¿ya? Todo es prueba de hipótesis, ¿ya? Más bien en el transcurso que van resolviendo esto, yo voy mostrándoles una tesis para ver Profesor, una consultita. Sí. Un tema conceptual. Sí, sí. Cuando yo tengo dos variables cuantitativas y hay una relación, bueno, defino que hay una relación o correlación. Y cuando tengo dos variables cualitativas, y si logro hacer esto de Spearman, también se dice que hay una relación-correlación. Sí. Ahí sí. En ambos casos, tanto en Pearson como en Spearman, se habla de relación entre variables y una correlación como diseño, no se olviden. El diseño se llama descriptivo correlacional. ¿Está bien? Entonces, como respuesta, usted puede decir una buena correlación, ¿no es cierto? Pero cuando hablan de variables, una relación entre variables, ¿no? Así. ¿Ya? ¿Está bien? Como acá salió 0.68, correlación moderada, por ejemplo, dice, ¿ves? Está hablando de una correlación moderada. No está hablando de relación moderada, dice correlación moderada, dice, ¿ves? Así es, así se lee la lectura. Cuando lo relacionan dos variables, se dice relación. ¿Ya? Pero cuando sale el resultado, correlación moderada, alta. Sí, dime, le escucho. Para la columna E está en la pantalla para sacar esos datos. Sí, ¿qué formulita era? Ha multiplicado, pues el valor de acá lo ha multiplicado dos veces, D2 por D2, ¿ves? O sea, este valor de acá lo ha multiplicado dos veces, ¿ves? Como este es D2, mira, fíjate en la fila D2, está utilizando D2 por D2, mira, está multiplicándolo, pues, dos veces. A todos, ese es como elevarlo al cuadrado, pues, ¿no? Y el otro es la resta, ¿verdad? Acá es la resta. Columna la primera columna, que es A2 menos A1, pero B2, perdón, está restando el primero con el segundo. Sí, la resta. Luego le estiras hacia abajo y ya sale automático. Profesor, sí. ¿Y si se desea expresar gráfica? No, acá en los cualitativos de tipo variable cualitativa no es necesario, no es obligatorio hacerlo. Claro, dijo que no, pero si alguien desea lo puede poner. Me dijo, claro, el detalle es que el jurado le puede preguntar, a ver, ¿para qué usted ha hallado una función lineal? ¿Para qué usted hace una función lineal si no tiene cierta notoriedad en la cualitativa? Ustedes saben que las cualitativas no son medibles exactamente, ¿ah? Para empezar, ¿ah? En cambio, las cuantitativas sí son medibles exactamente. Por eso es. En cambio, las cualitativas, las respuestas, por ejemplo, no son medibles exactamente. Son respuestas valorativas.
Por ejemplo, a uno te puede contestar que la gestión de la dirección es buenaza, porque es su amigo. Y el enemigo te va a decir, esa gestión es pésima, te pone 1. Y tu amigo te puso 5. Entonces no es una respuesta medible exactamente. A eso voy. He puesto que las gráficas no son recomendables en variables cualitativas. ¿Y no se ha visto gráficas, profesor, en algunas Se han tesis? colocado, ¿no? Pero el jurado a veces te puede preguntar por ahí, ¿por qué usted te ha puesto esa función lineal? ¿Es medible? ¿Se pueden medir esas respuestas valorativas? Y te ponen en aprietos, ¿no? Por eso que no es recomendable colocarlas, ¿no? Porque no son... Es como si se estuviera contradiciendo, profesor, porque si es cualitativo, ¿por qué pondría las gráficas? Claro, porque mira, como ya le dije, ¿no? Pasó una vez una colega, fue un colegio a hacer un estudio sobre calidad, pues, ¿no? Y la mitad del colegio contestó que el profesor, el director, hacía una buena gestión, ¿ah? La mitad dijeron que era una excelente gestión. Y la mitad de los profesores contestaron que era una pésima gestión. ¿A quién creerle? Eran las respuestas que así arrojaban las encuestas. ¿Qué hacer? La mitad dice que es un buen director y la mitad dice que es un mal director. De los colegas, ¿ah? ¿Qué hacemos? Ahí sí estamos en un aprieto, ¿ah? Claro. Entonces, ella tuvo que hacer otro instrumento de observación. Ella misma fue a la institución y empezó a observar, pues, ¿no? Si el director estaba en el colegio, si hacía su seguimiento a sus proyectos, si la institución estaba creciendo en infraestructura. Ella misma tuvo que mirar in situ las cosas. Y ahí detectó, pues, realmente que el director sí hacía gestión, sino que los enemigos públicos habían calificado a propósito mal. ¿Ven? ¿Te das cuenta? Entonces, esas respuestas, ya les dije, bajo valoraciones es traicionero a veces. Y en toda institución educativa hay eso, siempre entre colegas se están dando duro, asume uno, le da duro al otro, es un problema, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora que se hace la toma de datos, ¿no? Muy bien. Entonces, colegas, vayamos a la plataforma, ya para que vayan terminando su trabajo práctico, y subirlo a la plataforma también. Cuando me avisan para que yo ya les dé el visto bueno, ¿ya?